En la línea de investigación aparecen los siguientes puntos de partida. En subjetividades, las investigaciones se centran siempre en el hecho de que un modo del yo soy funciona como elemento central de una lucha política. Entonces, cuando alguien dice entre más hombre, menos macho, ese esfuerzo de decir la manera de ser hombre hoy implica un conjunto de problemas que van desde la cuestión de los incel, la cuestión de una cierta emasculación, una cierta destrucción de lo masculino, una relación compleja con lo femenino, etcétera. Cuando alguien dice yo soy hombre, mujer, etcétera, todo ese conjunto de cuestiones, eso implica ya un problema de la línea de subjetividades. Cuando alguien señala que su modo de ser es necesariamente el centro de su posición de lucha, eso es lo que pertenece a la línea de subjetividades. Ahora, en la línea de subjetividades hay cuestiones con el cuerpo. ¿Qué pasa cuando una experimentación corporal es el centro de la configuración de un cierto modo de ser? Experimentaciones con drogas, experimentaciones con máquinas, experimentaciones con multiplicidades placenteras, experimentaciones eróticas, experimentaciones genéticas, siempre y cuando el asunto sea este modo de ser funciona de esta manera, de este modo, por estas razones. Así que aparecen experimentos que tienen que ver con las formas de vida. Pongo por caso, si siguen este camino increíble y maravilloso del doctorado en estudios sociales, se vincularán a un programa académico que está acreditado de manera internacional y que está conectado con una red de investigadores de 64 universidades distintas en todos los rincones del planeta, incluyendo África, Australia y otras regiones apartadas, es decir, no únicamente Estados Unidos o Europa, no únicamente el norte epistemológico. Así, por ejemplo, ¿cómo podría ese conjunto de redes globales servir como herramienta para configurar un cierto modo de ser investigador social? Bien, esa es una pregunta de subjetividades. ¿Qué es eso que es ser un investigador social hoy en día? Pero digamos que en el esfuerzo central de la línea, el asunto es cómo se hacen visibles experimentaciones de los sujetos consigo mismos y cómo podrían esas experimentaciones hacerse visibles en el marco de una lucha social. Sea el caso entonces del hecho de que en este momento histórico ninguna erótica puede concebirse sin interacciones complejas con pantallas. Una cosa es lo que hace Hernán en inteligencia artificial, fíjense que aquí todo converge. Y otra cosa es el hecho de que yo sostenga una cierta posición, identidad, de modo de ser, desde esa relación con la erótica de pantallas. Entonces digamos que ahí el problema es específicamente un problema de subjetividad. Cuando unos sujetos señalan que su diferencia es el centro de su lucha política, eso es una investigación en esta línea. La diferenciación, ¿no? Y por supuesto el hecho de que es posible dar cuenta de los modos de ser desde configuraciones narrativas que se interconectan con la línea de comunicación, lenguaje y cultura, con la línea de memoria, etcétera, pero esas convergencias que las van a sentir todo el tiempo van a ver cómo las líneas de investigación tienen puntos de cruce, por eso tenemos seminarios de convergencia crítica. Cuando eso ocurre, entonces esta narrativa tiene por objeto establecer cómo el modo de ser es susceptible de cambio, transformación, reconfiguración. Así que toda investigación que señale cómo se transforma un sujeto, es decir, cómo era una cosa antes y luego vuelve a ser otra, eso es un asunto de esta línea de investigación. Yo antes era así, tenía esta identidad, hacía esto conmigo, establecía esto de esta manera. Una comunidad que dice, nosotros hacíamos esto de esta manera, de este modo, porque ahora hacemos de este otro modo para hacer esto. Eso es lo que compete a la línea de investigación, subjetividades, diferencias y narrativas. Digamos que estos son los aspectos centrales de esas investigaciones, luchas subjetivas y todas específicas, desencadenadas por sujetos cúlticos emergentes, en la que el cuerpo es un objeto plástico de saber, poder, control y mutación, y que se juega en interacciones de máquina comunicativa de agencia afectiva. Es bien conocido que el capitalismo contemporáneo ya no solamente produce mercancías, sino especialmente modos de ser. No habría nada de lo que diga un sujeto que es hoy que no esté determinado por posibilidades de consumo. Así que esta máquina de capital produce maneras de existencia que garantiza y gestiona desde posibilidades de productividad y al hacerlo organiza el marco de dominación severa y terrible en el que estamos inmersos en la interacción entre capitalismo y democracia. Que sea suavecito, placentero, que sea estilo Matrix, que sea
sociedad completamente narcotizada por interacciones de recreación, de espectáculo, no le quita un ápice al hecho de que estamos en un sistema de dominación severo y terrible. Así que, ¿cómo podría un sujeto asumir de sí mismo una cierta manera de ser que cuestiona, enfrenta, reconfigura ese diseño que el capitalismo contemporáneo ha configurado? Bien, esas son las investigaciones que se hacen en esta línea. Quisiera leer esto. Lo social sería entonces, por lo tanto, objeto de estudio e investigación social, el ensamble relacionario entre los campos, que emergen en las tales solicitudes inaplazables e intransigentes, es decir, sujetos que dicen esta lucha es inevitable y tiene que hacerse ya y tiene que hacerse porque somos esto. De reconocimiento político y libertades específicas realizadas por formas de existencia, sujetos y subjetividades que no aceptan los límites de acción producidos por los juegos estratégicos institucionales propios de la subordinación actual de la democracia a las finalidades del capitalismo de mercado. Ahora bien, aunque estas luchas se apoyen estratégicamente en la cuestión de los derechos universales y en la exigencia de justicia inherente al proyecto democrático, desafían constantemente sus presupuestos al organizarse en torno de la afirmación de modos de ser, ontología, de posibilidades múltiples de creatividad y de acción, ética y estética, de asociación, política estética, producción de conocimiento, bienes, cultura, epistemología, economía y metodología. Así que cuando un sujeto enuncia que una máquina deseante deriva máquina de guerra, es decir, una nueva manera de deseo, recordamos todos que en la visión analítica de Deleuze y Guattari, el capitalismo es una máquina productora de deseos, es un vampiro deseante. En este caso, la emergencia de nuevos modos de deseo, el diseño de nuevas maneras de deseo, es necesariamente una investigación que se da en esta línea. En este caso, las cartografías deseantes y las cartografías del deseo y los análisis de las interacciones con el deseo son las investigaciones que dirige la doctora Claudia Piedradita, que como todos recordamos es también la directora de este doctorado. Cuando se trata del modo como se gestiona desde el capitalismo maneras de existencia que determinan modos de control, eso es biopolítica, modalidades de control biopolítico, gestión biopolítica de subjetividad, el doctor José Luis Martínez dirige esas investigaciones. Cuando la pregunta obsesiva es, ¿has de cambiar tu vida? Con Sloterdijk. Cuando el asunto es tu vida, tiene que reconfigurarse, y pueden verlo ustedes mismos en sus propias existencias. Cuando el médico, el cura, el esquema espiritual, el cuerpo deseable con que usted se interconecta, la escuela, cualquier elemento le dice, tu vida tal como la vives no puedes seguir viviéndola. Esa es una investigación en el énfasis que organiza este profesor investigador, que es la pregunta de ¿qué hacen los sujetos hoy para configurar un cierto modo de ser, pensar y actuar? En términos hermenéuticos, la pregunta sería por el sentido, es decir, ¿qué le da sentido a mi vida? Esa es una pregunta muy importante y esas narrativas funcionan hoy. Por eso, en esta línea también puede darse una investigación de corte hermenéutico, es decir, alguien que se pregunta por el sentido de su existencia o una narración de sí. Pero también se dan investigaciones en las que el problema es la experimentación directa, el diseño de protocolos de experimentación existencial. Digamos que esa sería la pregunta por las transformaciones. Cómo alguien muta, alguien se inyecta algo, alguien rompe su cuerpo, reconfigura su cuerpo, organiza su identidad, destruye su identidad, es solicitado de cierta manera. Bien, eso es el centro de una lucha política que plantea estas investigaciones. Aquí están, digamos, un poco las metodologías, ¿no? Y están los elementos analíticos. Digamos que esos cuatro bloques metodológicos podrían servir como elemento de conexión. Los análisis digitales, el que inventó el doctor Hernán Riveros, también funciona, biopragmática, cyborgs, interfaz y cuerpo algoritmo. Ahora, fíjense cómo esto se interconecta también con la línea de inteligencia artificial. Bien, entonces nosotros señalamos que cuando se basa en una investigación de este orden había que hacer visible al menos esas tres prácticas. Las primeras es qué dice la gente, qué hace la gente, qué enuncia la gente, qué narra la gente que está metida en estas peleas, prácticas discursivas. Eso puede implicar también unos discursos que hacen formas de gubernamentalidad, es decir, instituciones que regulan la conducta de los sujetos. Eso también implica unos discursos. No discursivas, que es qué hacen los sujetos, cómo luchan, qué pelean, qué estrategias desencadenan, cómo organizan unas posiciones estratégicas. Es decir, ya no es lo que dicen, sino lo que hacen. Relaciones de poder, modalidades gubernamentales. Y reflexivas, ¿qué hacen los sujetos consigo mismos cuando dicen que van a transformarse? Cuando dicen que van a conformar un cierto modo de existencia. Cuando dicen que van a cuestionar el modo como el capitalismo los construye o los produce.